Avance del resumen informativo semanal del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. En Colombia siguen las protestas de las poblaciones populares por la escasez de alimentos y también se intensifican los asesinatos a militantes sociales y de derechos humanos. En Brasil, el presidente Bolsonaro apoya el pedido de una intervención militar y trata de boicotear la cuarentena aplicada por los gobernadores del país. A Honduras llega la brigada número 21 de médicos y médicas cubanas en auxilio a la situación sanitaria de ese país. En Chile, los manifestantes retoman las movilizaciones populares en la Plaza de la Dignidad. En Argentina, las y los trabajadores sufren recortes y atrasos en el pago de sueldos y a pesar del decreto de necesidad de urgencia de la presidencia del país, también algunos despidos. En Ecuador ya van 80 muertes de médicos por la pandemia COVID-19 en la provincia del Guaya. En Bolivia se militariza el departamento del Chepare. Colombia. Siguen los cacerolazos y bloqueos por la falta de ayuda ante la escasez de alimentos. Desde el 16 de abril se han realizado protestas, bloqueos, trapos rojos en diversas ciudades de Colombia. Los manifestantes exigen ayudas humanitarias para gran parte de la población que se gana la vida en actividades informales y no tienen ingresos actuales para hacerle frente a la cuarentena ocasionada por el coronavirus. Para Iván Duque, presidente de Colombia, estas protestas por hambre en varias ciudades de Colombia se originan por vivarachos que pretenden generar odio de clase. En otras noticias, asesinan a otros 4 líderes sociales y ya son más de 15 defensores de derechos humanos e integrantes de las FARC acribillados durante la cuarentena. Ya son 23 los firmantes de la paz, exguerrilleros, que han sido asesinados este año, 7 desde que se decretó la cuarentena y 195 desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016. Brasil. Bolsonaro apoya el pedido de una intervención militar y llama a sus seguidores a romper la cuarentena. El ultraderechista volvió a desafiar las medidas para frenar la propagación del coronavirus y salió nuevamente a las calles de Brasilia para acercarse a sus seguidores y apoyar las manifestaciones que se concentraron ayer en la capital política de Brasil con el objetivo de pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro respaldó a los manifestantes que rompieron con el aislamiento. La protesta, que reunió a unas 600 personas, juntó a niños y ancianos, algunos de los cuales llevaban máscaras. En el breve discurso que dio frente a los manifestantes, el presidente respaldó el pedido de intervención militar y las consignas a favor del cierre del Congreso. Bolsonaro desplegó casi una nueva manifestación contra los líderes del Congreso, los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y el distanciamiento social para contener la propagación del coronavirus, que en Brasil ya se cobró 2.462 muertes y 38.654 casos. La postura de Bolsonaro fue condenada por distintos actores de la política brasileña. Los ataques de Bolsonaro a las medidas de aislamiento también le generaron un fuerte conflicto con su anterior ministro de Salud, el pediatra Luis Enrique Mandetta, de gran aceptación por la mayoría de personas según las encuestas y que gozaba del apoyo de algunos sectores de la oposición. Sin embargo, a raíz de las diferencias sobre cómo tratar la enfermedad, el presidente lo despidió y lo reemplazó por el oncólogo Nelson Teich. Cuba y Honduras. Médicos cubanos llegan a Honduras y ya son 21 brigadas cubanas en el mundo para enfrentar el COVID-19. La brigada número 21 del contingente internacionalista Henry Reeve, compuesta por 33 colaboradores cubanos de la salud, arribó ayer a San Pedro Sula, en el norte de Honduras, para colaborar en la lucha contra la COVID-19. En la brigada arribaron especialistas en virología y enfermeras intensivistas, y que en el propio vuelo llegaron también 53 médicos hondureños que estudian diferentes especialidades en Cuba. Chile.
Manifestantes vuelven a la Plaza de la Dignidad a 6 meses del estallido social. Decenas de personas llegaron al lugar durante la tarde de este sábado, entonaron cantos, gritaron consignas, cuestionaron las políticas del gobierno de derecha y algunos debieron enfrentar la actitud agresiva de carabineros. Un lienzo con la frase "que el miedo no te paralice" se convirtió en el mensaje emblemático en esta significativa y valiente protesta, donde la gente retomó la Plaza de la Dignidad para la expresión del pueblo. Por la noche, en varias ciudades del país hubo cacerolazos y manifestaciones reivindicando los derechos sociales y repudiando al gobierno. Hubo velatones en calles, barrios, plazas, recordando a las víctimas de la represión. Estas manifestaciones se produjeron al cumplirse 6 meses del inicio de la revuelta social que estremeció a la sociedad chilena. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Empresas en cuarentena. Más de 300.000 afectados por despidos, suspensiones, recortes y atrasos. A pesar del decreto de necesidad y urgencia 329 del año 2020, firmado el 1 de abril por el presidente Alberto Fernández, donde se prohíbe los despidos por 60 días, varias empresas hicieron caso omiso y dieron de baja empleados, suspendieron, recortaron salarios y se atrasaron en los pagos de los sueldos. Son más de 300.000 trabajadores afectados en un total de 154 casos relevados por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, casi todos en el sector privado y la gran mayoría en abril, es decir, luego de haberse firmado el decreto. La bomba la tiró Techin, que dejó a 1.450 trabajadores en la calle. Al no renovar contratos. Como suele ocurrir, varias empresas se alinearon detrás de la multinacional argentina. En materia de despidos, el sector de la construcción lidera el ranking con el 43% del total de despidos. Le sigue la industria con el 21%, pero el sector fabril es el más afectado, ya que tiene el 45% de los suspendidos, al 64% de los suspendidos con recorte salarial y el 76% de los casos de atrasos y recorte salarial. El decreto presidencial impidió una enorme cantidad de despidos y el 60% de los casos se concentran en 4 empresas. Por tanto, fueron pocas las que se animaron a cesantear al personal. Ecuador. 80 médicos han fallecido en el Guayas por coronavirus. El Colegio de Médicos del Guayas informó que el coronavirus ha dejado 80 médicos fallecidos solo en esa provincia. Son calificados como héroes de primera línea. En un principio, hospitales del Guayas, médicos y enfermeras denunciaban falta de equipos de bioprotección y también amenazas de despido si llegaban a denunciar aquello. Hoy el tiempo les da la razón y el propio vicepresidente del gremio en esa provincia, Javier Carrillo, habla de que alrededor de 700 colegas suyos están luchando contra la enfermedad en estos momentos. Bolivia. El gobierno de facto boliviano, en una utilización partidaria de la crisis sanitaria y generando mayores tensiones en la crisis política, luego del golpe a Evo Morales, ha militarizado la zona de Chapare, municipio de Cochabamba, donde el MAS posee mucha fuerza política. El ministro de Gobierno Arturo Murillo manifestó este domingo en Cochabamba la posibilidad de que la zona de Chapare quede encapsulada, con restricción total para el ingreso y la salida de las personas. Que le pidan disculpas a la población, en general y a la Policía Nacional. La acción ha derivado en que no haya seguridad en los bancos y tenga que cortarse entrega de los bonos. Claro, a ellos no les afecta. Si los cocaleros no quieren, no les importa, nosotros vamos a encapsular el Chapare como lo tenemos encapsulado. Nadie sale ni nadie entra del Chapare, no quieren que se cobre bonos, no se cobrará. Pero no vamos a ir a la confrontación. El dirigente cocalero del Chapare y miembro del movimiento al socialismo, MAS, Leonardo Loza,
afirmó este domingo que el querer encapsular a los municipios del trópico de Cochabamba, como lo manifestó el ministro de Gobierno Arturo Murillo, es un acto criminal y vengativo por parte de las actuales autoridades del gobierno. Adelantó que ellos pueden cortar el paso hasta de una mosca por las carreteras del trópico. El cocalero también lamentó el cierre de las entidades financieras y negó que la dirigencia del MAS haya expulsado a ningún policía el anterior jueves. Esas declaraciones políticas son un discurso criminal contra el trópico de Cochabamba. Son un discurso de venganza política hacia la región. Ellos, el gobierno, saben que mataron, asesinaron a nuestros hermanos de Sacaba, Cochabamba y Sencata, La Paz, en noviembre del 2019. No puede haber una persona como Murillo tan sinvergüenza y cínico de exigir disculpas ante la policía, protestó Loza. Columna editorial del programa A Desalambrar. Que el miedo no te paralice es la frase en una de las pancartas de la movilización en la Plaza de la Dignidad de Santiago de Chile de días atrás y el resumen de la situación de lo que pasa en los países latinoamericanos. En todos ellos, y luego de un intermedio obligatorio por la pandemia, se reactivan las protestas y movilizaciones de su población, que toman formas novedosas y adaptadas a la situación actual sanitaria. La pandemia del COVID-19 ha develado y desnudado la situación de desigualdad en que viven las poblaciones de Latinoamérica. La frase "el coronavirus nos iguala" es escuchada a menudo por los medios de comunicación hegemónica, pero la realidad nos demuestra a las claras que no es lo mismo pasar la cuarentena siendo de clase media o alta, acomodada con todos los servicios y necesidades satisfechas, que ser un obrero, obrera o trabajador que vive en los barrios populares o villas de la periferia. La movilización y la solidaridad llevada a cabo por organizaciones sociales como comedores, mujeres organizadas, etc., demuestran que la lucha ante las injusticias sociales impuestas por las políticas neoliberales de algunos países de Latinoamérica es la única salida a tanta desigualdad social y económica. Hasta aquí la editorial del informe de noticias del programa A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza.